quiero compartirles una historia breve de un señor mixteco. Ese señor creció hablando mixteco en su pueblito. Y cuando él tenía 7 años, tuve que dejar la escuela en su segundo año de primaria para ir a cuidar sus chivos. Y ese hombre creció y vivió en el pueblo hablando puro el mixteco. Y muchos años después llegó un señor vendiendo zapatos compartiendo el evangelio. También durante ese tiempo llegó una maestra cristiana quien llegó a enseñar en la escuela primaria. Y ella, siendo hermana y viendo que mucha gente no sabía nada de la palabra de Dios, empezó a dar estudios bíblicos. Y el hijo de este hombre se convirtió, y como él hablaba más español que los demás, trató de traducir estos estudios bíblicos del español al mixteco. Pero él no sabía muy bien cómo traducir esas palabras difíciles para traducir, como resurrección, justificación, redención, perdón de pecados, gloria, un montón de palabras. ¿Sí? Poco a poco este hombre que se llama Sebastián, el anciano, el que tuvo que dejar la escuela para cuidar sus chivos, empezó a ir a esos estudios, pero fue muy difícil para él, porque él fue músico, fue borracho y tocaba, como dije, con los músicos y no quería dejar sus vicios de tomar y ir a las fiestas y todo eso, pero un día su hijo dijo, tienes que decidir si vas a seguir a Jesucristo o vas a seguir con tus vicios. Y él por fin dejó a un lado su violín, su botella de cerveza y licor, y empezó a ir a los estudios, a estudiar la palabra de Dios. Durante ese tiempo, él vio que la mayoría de la gente que iban a los estudios bíblicos no están entendiendo mucho porque no hablaban el español y obviamente siempre su hijo no podía estar ahí y cuando estaba ahí, estaba mezclando muchas palabras del español a su traducción espontánea de la maestra. Por eso él salió un día, compró su cuaderno, inventó su propio alfabeto y empezó a traducir sus capítulos más queridos. Empezó con Lucas 24. La resurrección de Jesucristo. ¡Qué buena noticia! Pero fue tan difícil, sí, para traducir esas palabras en español al mixteco. Hasta unas palabras en mixteco parece que no tenían ninguna letra que tenía la palabra en español. Por eso fue una cosa tan difícil. Y también sufrió mucho, también empezó a querer tanto traducir la palabra de Dios que la forma que él ganaba dinero haciendo cosas de palma como canastas y sombreros y sopladores y cosas así, ya no hacía tanto de esos, por eso tenía menos ingresos, pero quería traducir la palabra de Dios. Y pasó un tiempo y ya estaba llenando su cuaderno con capítulos de la Biblia que él pensaba que iba a ayudar más a las personas de su pueblo. Pero él tenía un poco de miedo porque él había leído en el libro de Apocalipsis que el que añada o quita algo de la palabra de Dios están maldecidos. Por eso él tenía algo de miedo que tal vez añadió o quitó o malentendió algo, por eso tenía un poco de miedo leer su traducción a la gente. Pero una noche él estaba en el culto y siempre llevaba su cuaderno, pero nunca leía en voz alta de su cuaderno durante un culto. Pero esa noche él anotó, como casi siempre, si la gente tenía sueño, que no están poniendo mucha atención, que están hablando entre ellos y que la palabra de Dios no está teniendo efecto en su vida. Por eso él pidió permiso, se levantó y se puso debajo del único foco en el cuarto y abrió su cuaderno y empezó a leer. Y como tan nervioso, sí, no empezó leyendo con mucha fluidez, sí, pero la cosa es que poco a poco ganó confianza, empezó a leer mejor. Y algo increíble empezó a pasar. Y la gente dejaron de hablar. La gente ya no se distraía. Están viendo a él, están escuchando, está poniendo mucha atención a lo que él estaba leyendo. Y en este momento la luz de la Biblia, la luz de la palabra de Dios, la luz de Dios alumbró sus mentes. Ya empezaron a entender, por fin entender la palabra de Dios en su propia lengua. Y este evento tanto cambió la vida
del anciano como la vida de los oyentes, porque por fin entendieron, por la primera vez en la historia, entendieron la palabra de Dios en su propia lengua. Bueno, el tiempo pasó y el Señor siguió traduciendo la palabra de Dios, pero siguió siendo una cosa muy difícil para poder entender y también traducir y tener menos ingresos, ¿sí? Por el tiempo que puso en la traducción de la Biblia. Y durante ese tiempo después el Señor siempre quería levantarse en los cultos para leer de su traducción. Pero pasando los años empezaron a llegar pastores para predicar en el pueblo y ellos a veces no le dieron lugar para poder leer su traducción. Y la cosa fue que muchos de esos pastores no duraron mucho tiempo, porque el pueblo es muy pobre, es una vida muy difícil para la gente que son acostumbrados a vivir en la ciudad. Y otra cosa es que ellos no sabían que sus predicaciones, que la gente no iban a entender. Por eso fue cosas muy difíciles para ellos y muchos de ellos no quedaron por mucho tiempo en el pueblo. Pero 4 o 5 ancianos llegaron a la casa del señor, Sebastián se llama, y estaban sentados escuchando durante que él leía su traducción a ellos. Entendieron ellos otra vez, por primera vez, la palabra de Dios. En febrero del año 1986 llegó un joven gringo al pueblo durante un culto. Y ese hombre joven había conocido el hijo de Sebastián y había platicado con él antes del culto. Entonces, durante el culto, el hijo de Sebastián se levantó y dijo: esto es el hermano Juan, y él quiere aprender el mixteco y quiere ayudarnos a traducir la palabra de Dios a nuestra lengua. Pero él no puede quedarse con nosotros en el pueblo porque no tiene visa, no tiene permiso. Por eso él necesita a alguien que vaya con él a Puebla, que es como 5 o 6 horas del pueblo. Entonces, si mi padre no puede ir con él, tal vez otra persona puede ir con él. Y como apenas llegamos al culto, él no había hablado con su papá, con Sebastián. Pero después del culto se acercó su papá y me dijo: ¿quieres ir a Puebla hoy en la noche o mañana por la mañana? Híjole, yo muy sorprendido, sí, y dando gracias a Dios. Y dije, bueno, mejor que salgamos mañana, ¿sí? Entonces, el señor y su esposa se fue conmigo a Puebla. Y el siguiente día nos sentamos y yo dije, vamos a estudiar. Y de repente él sacó de su bolsa un cuaderno. Y yo estaba pensando, ¿qué es ese cuaderno? ¿Él va a escribir también algo? Y abrió su cuaderno y yo anoté que el cuaderno estaba lleno de la traducción de muchos capítulos en el mixteco. Entonces yo dije, ¿y qué es eso? Bueno, esa es mi traducción de diferentes capítulos de la Biblia. Aquí empieza con Lucas 24, aquí Mateo 13 y Ezequiel 38, muchos capítulos de la Biblia. Híjole, y con su propio alfabeto. Entonces, lo que hicimos fue que en la mañana él me estaba enseñando en mixteco, en la tarde yo estaba escribiendo con letra que yo pudiera leer, mientras que él leía su traducción conmigo. Entonces, pasando los años, yo estaba trabajando con él. En el año 91 conseguí una visa que me dio permiso de vivir en el pueblo. Y en el año 1999 terminamos un borrador de todo el Nuevo Testamento. Y por fin Sebastián podía tener en sus manos un borrador de todo el Nuevo Testamento. Él leía y leía ese borrador, siempre corrigiendo los errores que yo había metido. Y leía esa traducción en la iglesia. Pero por los vicios y tomando por mucho de su vida, él tenía problemas con su hígado y en el año 2000 murió. Y yo tenía la oportunidad para hablar cuando iban a enterrarlo. Yo decía a la gente, tal vez ustedes no sabían esto, pero entre ustedes vivían un héroe, una persona que inventó su propio alfabeto y tradujo la palabra de Dios para la primera vez en la historia para ustedes, cosa que es casi desconocido entre todo el mundo, que por su propia idea, viendo la necesidad de su gente, inventando su propio alfabeto, empezó a traducir la palabra de Dios y leerlo y compartirlo con su gente.
y sufriendo también como los demás. Tal vez no murió, pero también sufrió por eso, por hablar de la palabra de Dios. También sufrió por tener muchos menos ingresos, por dedicar tiempo a traducir la palabra de Dios. En el año 2005, esa traducción fue revisado y grabado y fue entregado a la gente en una celebración muy bonita en el marzo de 2008.